Bienvenidos al 9º episodio de nuestro podcast Entre Libros y Sombras, un encuentro entre lo sagrado y lo maldito de la literatura. Somos Cris y Esca y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes para ofrecerles un vasto catálogo de opciones para leer. ¿Cómo estás hoy, Cris? Súper bien, Esca. Y es que estamos comenzando el mes de diciembre, el mes de la Navidad, y ya tenemos nuestro amiguito, nuestro acompañante navideño. Bueno, también agradecerles a todos los que se toman el tiempo en ver nuestros episodios, comentar, compartir. Y bueno, déjenos en los comentarios también unas propuestas para los nombres de nuestros amiguitos, ¿sí? De podcast que están desde el día 1 y ya luego hablaremos de ellos, pero por lo menos para el de este mes nos pueden dejar una propuesta. Sí, así es. El episodio pasado recibimos una visita fantasmal, la fantasma de Comala nos visitaron, ¿no? Y nos tumbaron nuestra obra de arte que tenemos de fondo. Ya hoy viene más reforzada y bueno, para comentarles un poco, esta obra de arte es de un suscriptor y una amiga de nosotros del podcast, que la pueden conseguir en Instagram como @caroljessie. Esta obra se llama Aquelarre. Entonces, bueno, nada, le agradecemos. Agradecemos mucho a Jessie por su obra, porque es muy apreciada por nosotros. Y bueno, le mandamos a ella un fuerte abrazo. Sí, por supuesto. Y bueno, es que vamos a comenzar con el libro de hoy que tenemos. Bueno, pueden ver, estamos estrenando también la biblioteca de Entre Libros y Sombras. Esperemos que si hay algún patrocinante que nos quiera donar libros, bienvenidos son, porque pues, ya tenemos dónde colocarlos. Vamos a tener suficiente espacio para ubicarlos a todos. Pero entonces hoy vamos a hablar, Esca, de este libro que tenemos acá, Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Bueno, ¿y qué podemos decir que de Gabriel García Márquez? Es un autor ampliamente conocido, uno de los más famosos latinoamericanos en dejarnos un gran legado literario, ¿sí? Como es su gran obra 100 años de soledad, y por supuesto que hay muchas otras, y entre ellas está el que tenemos el placer de presentar hoy, como es Relato de un náufrago. Sí, y bueno, ya entrando en materia, ¿verdad? Es importante decirles que El Relato de un náufrago es una novela de no ficción, tiene matices autobiográficos, y lo que más destaca de esta novela es que es una crónica periodística. ¿Sí? Fue publicada en 1955 durante 14 días, ¿sí? En el diario El Espectador, ¿sí? Okay, de Colombia, sí. De Colombia. Se publicaba un capítulo de esta novela, se publicaba diario, ¿sí? Durante 14 días se fueron publicando todos los capítulos de esta novela. Pero no fue sino hasta 1970 que salió como libro. Sí, esto es, digamos... Wow, tardó, ¿no? Sí, tardó muchísimo en salir, alrededor de 15 años. 15 años. Sí. Entonces, ya más adelante les hablaremos dónde estaba Gabriel García Márquez cuando salió como libro, pero eso es lo más importante que tenemos ahí. ¿Qué podemos hablar de Gabriel García Márquez? Nació en 1900... Perdón. En 1900 se le olvidó. 1927 y murió en 2014. ¿Sí? Es un escritor colombiano, como ya dijo Esca, que nos ha dejado un legado increíble en la literatura, y no solamente lo que yo más destaco de Gabriel García Márquez es de que él incursionó en varias vertientes literarias. Es uno de los principales exponentes del realismo mágico. Recuerdan que el realismo mágico... Ya habíamos hablado del realismo mágico con Juan Rulfo. Con Juan Rulfo, sí, un par de episodios atrás, o el episodio anterior. No, creo que 2 atrás. Ajá, con la novela. Con la novela Pedro Páramo. ¿Qué otra cosita podemos decir de él? Bueno, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. ¿Sí? Así que bueno, nada. ¿Qué otra cosa, no? Aparte de que ha ganado un montón de premios. Ganó un montón de premios. Sí, de premios literarios. Antes de comenzar, queremos aclararles un poquito sobre lo que es la novela de no ficción, ¿sí? Como ustedes se han podido dar cuenta, hemos hecho el esfuerzo de que cada episodio de lo que fue el mes de noviembre y que es el primer episodio de diciembre, sea de un género literario diferente, ¿sí? Háblame, Scarlett, sobre esto que es género de no ficción. Sí, bueno, ya podemos intuir fácilmente de qué se trata, ¿verdad? Esto tiene que ver con la exposición, argumentación y descripción de hechos completamente verídicos, ¿sí?
bueno, que precisamente eso, no son, como ya hemos visto en otros géneros, realzados con algo ficticio. No, en este género no hay necesidad sino de realzar lo que realmente sucedió en algún momento de la historia. Y otro aspecto importante del género de no ficción es que esto no se limita solo a la literatura, ¿sí? Estamos hablando de que esto abarca autobiografías, abarca crítica literaria, abarca, se puede contextualizar dentro de las imágenes, como lo dijo Esca, de hechos verídicos. Entonces, pues, el género de no ficción abarca, pues, es amplio también, ¿no? Sí, autobiografías, todo, memorias. Entonces, pues eso es un aspecto, digamos, a favor. Y por eso quisimos, creo yo, traerlo, ¿no?, a presentarlo como nuestro primer libro de Gabriel García Márquez, porque estoy seguro de que hablaremos de alguna otra novela de él, pero quisimos traer porque es un género nuevo. Exactamente, es un género diferente. Por eso. Sí. Esca, ya entrando en materia, cuéntame un poco sobre los temas principales, porque es un libro súper corto, ¿no? Muy, muy corto. Y así como dijimos sobre Pedro Páramo también, de que era un libro súper corto, nos traía un montón de temas principales, ¿sí?, a colación. Entonces cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, bueno, en cuanto a Relato de un náufrago, los temas principales tienen que ver con lo que es la angustia por la supervivencia, ¿sí? Básicamente lo que experimenta una persona que está en los límites de la cordura y la razón cuando su vida se ve en peligro, y también cuando se cejan un poco sus esperanzas de lograr sobrevivir. Sí, no, es que te lleva al límite. Sí. El libro te puede llevar al límite. Sí, y es que, aparte de que es un libro pequeño, es un libro, pero pequeño no corto, aparte es una historia corta, es muy, cada capítulo conciso. Sí, es súper conciso, es súper atrapante también. De verdad que empiezas a leer y dices, vamos a seguir leyendo, porque bueno, sí, lo podemos ir diciendo ya, porque es una narración de 10 días, ¿sí? Donde es el personaje principal, llamado Luis Alejandro Velasco, ¿verdad que sí? Que es una persona real. Sí, ¿sí? Todo lo del libro es de un hecho real incluso, y su personaje también lo es, o sea, directamente... Sí, por supuesto. Entonces, es totalmente verídico. Entonces, bueno, nada, les vamos a dejar, ¿sí?, durante el episodio, le vamos a dejar algunas imágenes reales que salieron en periódicos, como por ejemplo la imagen de Luis Alejandro Velasco al llegar, más o menos como era él cuando era... sí, antes de sufrir el accidente. Antes de sufrir el accidente, ¿sí? Luego cómo lo consiguieron. Lo rescataron. Les vamos a dejar una imagen también del destructor, que era esta embarcación principal donde él estaba antes de caer al agua, de caer al mar. Y les vamos a dejar una imagen. Ojo, esta imagen, si quiero resaltarlo, de que no es una imagen fotográfica real de la balsa, ¿sí?, donde él sobrevivió sus 10 días. Pero sí les vamos a dejar una, para que ustedes más o menos tengan la idea, una referencia, porque él la narra. Entonces, por lo menos me pasó a mí, y estoy seguro que le pasó a Esca también, cuando tú empiezas a leer la descripción de la balsa, dices, no tengo ni idea, porque yo no sé nada del mar, no sé absolutamente nada. No, que la proa, que él no sé qué, y aquí está entrando el agua, yo veía que él siempre estaba ahogado, pero a la vez no, o sea... Sí, es un poquito confusa esa parte, cuando él explica cómo se movía él en la balsa, sí, ¿no? Dónde se quedaba, dónde estaba el remo, entonces uno decía, pero eso es como grande, pero parece como una embarcación, pero a la vez es una balsa, entonces sí, entonces es bueno tener la referencia. Vamos a dejar una imagen más o menos como referencia. Si hay alguien en los comentarios, si hay alguien que ve el episodio y nos puede dejar en los comentarios si estamos en lo cierto o no, pero creo que según la descripción que vimos en el libro, esta imagen que les vamos a dejar, pues seguramente es la más acertada, ¿no? Creo que sí. Y bueno, nada, en personajes principales solamente está Luis Alejandro Velasco, ¿sí?, que es el náufrago, el sobreviviente que pasó los 10 días en el mar. Y bueno, creo que ahí no hay más nada que decir, es algo verídico, es su historia, ¿sí?, toda su narración, pero algo que sí es importante es contextualizar siempre las historias, como lo hemos dicho desde el inicio. Esca, cuéntanos sobre
el tiempo en que suceden estos hechos. Sí. Bueno, los hechos de esta novela ocurren en 1955, ¿sí? Es un hecho documentado ampliamente en la historia colombiana, ¿sí? Cuando ocurre este accidente durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. ¿Sí? Sí. ¿Y qué sucede? Bueno, como se puede leer en el libro, ¿verdad? El accidente ocurre un 27 de febrero y bueno, el personaje principal pasa 10 días en el mar tratando de sobrevivir y fue hallado los primeros días de marzo. Entonces casi un mes después es cuando logran recaudar los datos del accidente, ¿verdad? Porque él logra pues narrárselos a Gabriel García Márquez, y entonces es cuando él pues escribe esta historia y bueno, y luego pasa a ser publicada diariamente, ¿no? Diariamente, en el periódico del Espectador. Sí, por 14 días fue publicado. Yo creo que era algo así como que se entrevistaban hoy, Gabriel García Márquez redactaba, mañana salía en el periódico, y así sucesivamente durante 14 días, ¿no? Con súper complejo. Pero bueno, nada, vamos a hacer una pausa, Esca. Es para recordarles que deben comentar, deben suscribirse a nuestro canal, compartir y dejarnos todas las sugerencias que quieran. También síganos en nuestras redes, los dos estamos en Instagram, @escadelmar con K y @crisescritor. Ya comenzó el mes de diciembre, ya seguramente habrán publicaciones por allí, entonces síganos, sigan comentando, sigan suscribiéndose, compartiendo, vean nuestros episodios. Y bueno, ya saben, nos pueden sugerir los nombres para nuestros compañeros de podcast. Sí. El protagonista de este mes es nuestro querido Cascanueces. Cascanueces, pero vamos a ponerle un nombre que sea divertido. Sombrío. Un nombre sombrío. Claro, que vaya con nuestro podcast. Claro. Por supuesto que sí, pero lo estaremos leyendo. Ustedes los estaremos leyendo. ¿Sí? Sí. Bueno, Esca, ¿qué te pareció la novela? Como yo sé que ya lo dijimos, hubo momentos que nos costó lo del relato de la descripción de la balsa, que es un libro corto, es un solo personaje. Cuéntame. Sí, bueno, imagínate, es un libro de una historia completamente verídica que tú puedes decir, bueno, el autor simplemente se limitó a escribir lo que le argumentaba o le describía también el personaje que vivió toda esta tragedia, ¿no? Sin embargo, hay que resaltar que la forma en que Gabriel García Márquez narra todo esto que recauda de Luis Velasco es pues una genialidad, porque hace que no te aburras en ningún momento, ¿sí? Él rescata, imagínate, o sea, tantas horas al lado de Luis Velasco y de escucharle a lo mejor detalles que él prefirió omitir, ¿sí? O detalles que prefirió resaltar. Todo eso lo hace simplemente un escritor que tiene ese maravilloso don de utilizar las palabras para poder una habilidad una habilidad para convertir una historia que de repente pudo ser contada, no sabemos cómo fue contada exactamente, si fue más aburrido, pero Gabriel García logra hacerlo, plasmarlo de una manera que nos atrae y que nos mantiene enganchados de principio a fin, y sin nada que, digamos que ningún desperdicio, porque todo lo que describe... Justamente eso quería decir, apenas son 10 días que pasa el hombre en el mar. Claro, creo que describe el primer día que están en la embarcación, que todavía no había ocurrido. Sí, pero, o sea, realmente como que las cosas que pasan durante el día, y sobre todo el primer capítulo, a mí me sorprendió el ritmo de la hora. Sí, que decía, son las 12 tanto, son las 11 tanto, y él como que ya y me parece súper increíble en la forma de que se narra, ¿no? Y te deja enganchado y te deja queriendo saber qué va a pasar el día siguiente, y de verdad que, bueno, Gabriel García Márquez hizo una genialidad con esto y a mí me gustó bastante. No me sentí como, digamos, tan frustrado, como tan... No viviste las emociones del personaje. Sí, no las sentí tanto, ¿no? Porque creo que
o sea, lo leí como que desde una perspectiva como de que, ok, sí, porque esto es verídico, entonces lo leí más como tipo un artículo de periódico, entonces como que no me sentí de lleno esa parte emocional, porque hay una parte emocional fuerte allí, ¿no? Sí, pero yo creo que también tiene que ver como que para hacer el episodio nos documentamos bastante, ¿verdad? Y sabíamos el final sí, exacto. de esta historia. Claro. Entonces, por mucho que el autor quisiera narrarnos de pronto cierto desasosiego, ¿cierto? Entonces, bueno, ya al conocer el final como que nos calmábamos un poquito y decíamos, bueno, pero igual tiene un buen final, digamos, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, yo sí, particularmente yo, sí logré sentir algunas emociones que son narradas. No, porque yo creo que cuando se habla de situaciones muy en el límite entre la vida y la muerte, ¿verdad? A veces, digamos, en el género de ficción pueden darnos como que una idea equivocada, ¿sí? Porque en este caso el personaje principal narra lo difícil que es para él tener que pensar en alguna forma de alimentarse un poco drástica en el mar, y él dice como que sus prejuicios ahí lo limitaron. Y entonces uno puede pensar, no, pero es que en otras películas uno ve que no, cuando está súper hambriento es capaz de comerse lo que sea. Pero esto, él narra de que no es tan así, de que en la vida real es otra cosa, porque tú vas cargado de ciertos prejuicios que te limitan de ser tan extremo, ¿verdad? De decir, sí, voy a comerme cualquier cosa, no, eso te lo piensas, digamos que bueno, él solo está 10 días ahí, a lo mejor si pasa más tiempo puede perder más la cordura y hacer cosas más extremas, no lo sabemos, pero esa parte me gustó mucho. Sí, sí, de verdad que ahora que Carlos plantea de esa manera, pues sí, por supuesto que te atrae, además de que el sentimiento de esperanzador cuando él empieza a ver las primeras gaviotas que le hacen referencia a la tierra, entonces todas esas sensaciones y esas emociones que nos plantea allí Gabriel García Márquez, de verdad que dio en el clavo, sí, en el blanco. Sí. Bueno, vamos a nuestra parte favorita, Esca. Primera curiosidad sombría. En la primera curiosidad sombría tenemos de que cuando el relato de un náufrago salió en su versión en libro en 1970, la dictadura lo prohibió su distribución por un par de años por su contenido político. Y esto es bastante sombrío porque, bueno, aquí nos podemos dar cuenta de que las dictaduras, pues, en su época marcaron inclusive a la literatura. Claro, por supuesto. Bien, segunda curiosidad sombría, estábamos comentando al inicio, ¿verdad? Que Gabriel García Márquez se había dedicado a entrevistar a Luis Velasco, que es el protagonista, quien es el protagonista de esta historia, y lo hizo durante una semana completa. 2 semanas. Pero diariamente el Gabo le dedicaba 6 horas a la entrevista con Luis Velasco, ¿sí? O sea, 6 horas diarias para poder recabar toda la información. Imagínate, fue un arduo trabajo y, bueno, Gabriel García Márquez comentó que fue la entrevista más larga que hizo en su profesión de periodista. Es que, cómo no, 2 semanas, 6 horas diarias, y era como que llegar, porque el relato náufrago salió por capítulos. Continuamente, o sea, diario, entonces salió en el diario, El Espectador. Entonces, imagínate, hoy entrevista de 6 horas para llegar a mi casa a redactar, para que enviarlo al diario, para que saliera mañana, y mañana repetir eso durante 2 semanas. Wow, fue un arduo trabajo. Arduo trabajo, sí. Bueno. Tercera curiosidad sombría. Ajá. Aquí vamos a extendernos un poquito, ¿verdad? Pero es que en esa tercera curiosidad sombría, que es bastante sombría, Luis Alejandro Velasco inició una disputa legal con Gabriel García Márquez por los derechos de autor de la obra, ¿sí? Esta disputa la perdió en 1986, ¿sí? Sin embargo, esta información que yo les estoy dando es una información que viene de diferentes fuentes, ¿sí? Diferentes fuentes en el internet. Entonces, solamente se mantiene así, una disputa legal por los derechos de autor, ¿sí? Y ya, fin. Ahora,
nosotros hicimos una investigación un poquito más amplia y es que les va a explicar realmente qué es lo que sucedió en este caso. Sí, y nos llamó, digamos que profundizamos en esta curiosidad porque nos llamaba mucho la atención que Gabriel García Márquez se hubiese negado a reconocer a nivel económico, ¿verdad? A Luis Velasco, reconocerle algo económicamente por su relato. Nos parecía como un poco injusto. Pero fíjense que, bueno, al ahondar en esto, descubrimos, ¿verdad?, que Gabriel García Márquez, cuando publica su libro, cede los derechos de autor a Luis Velasco en su totalidad, para que él pudiera, digamos que, recabar cierto dinero luego de que había sufrido, digamos, los embates de la dictadura, porque él fue expulsado de la Marina y bueno, ya no contaba con recursos económicos para sobrevivir dignamente. Así que Gabriel García, como un homenaje a todo lo que él había sufrido en el mar, ¿verdad?, para sobrevivir, cede sus derechos de autor de El relato de un náufrago. Y así Luis Velasco recibe dinero durante varios años, pero luego fue mal influenciado, Chris, y lo que hace Luis Velasco es demandar a Gabriel García Márquez por no recibir los derechos de autor de las traducciones de El relato de un náufrago. Y es cuando nos imaginamos que, bueno, esto molesta a Gabriel García, quien había tratado incluso, ¿verdad?, de homenajear y honrar a Luis Velasco, y él se defiende legalmente y gana la disputa en 1986, cuando se reconoce que los derechos de autor de una obra no son de los personajes, sino del autor que las escribe. Y por eso era Gabriel que tenía todas las de ganar. Totalmente cierto. Y bueno, lamentándolo mucho para Luis Velasco, perdió no solamente esa disputa legal, sino que todos los beneficios que él ya venía teniendo por las versiones en español, me imagino, ¿verdad? Por la versión en español, pues todas esas regalías, todos esos beneficios que él ya tenía, también los perdió. Sí, y bueno, fue una decisión de la que luego se arrepintió, porque también conseguimos la información en internet, ¿verdad?, de que incluso había hecho una disculpa pública a Gabriel García Márquez por haberlo demandado cuando ya se encontraba muy mal de salud, porque padeció de cáncer, Luis Velasco. De estómago, creo. No supe exactamente de qué, no me acuerdo. Me parece que algo de lo que leí decía cáncer de estómago, pero bueno, seguramente. Pero bueno, esa fue la historia. Cuarta curiosidad sombría. Cuarta curiosidad, yo siento que dije la 3, entonces que la 4 ya te toca a ti de nuevo. No, bueno, la 4 es de que Luis Alejandro Velasco, él... Primero, ¿cómo lo tomó Colombia? Primero, cuando él fue sobreviviente y todo eso, él fue homenajeado, fue un héroe nacional. Un héroe nacional. De hecho, lo voy a decir como que anécdota, ¿no? Pero es algo que sucedió real. Durante el libro, él habla sobre sus zapatos, él habla sobre su reloj, su pantalón y su camisa. ¿Sí? Bueno, estos elementos son de marcas específicas que no sé cuáles son las marcas. Eran esas marcas en ese momento. Yo me pregunté, Chris, no sé, habría que ahondar en eso, si realmente eran de esas marcas específicas y ellas lo supieron aprovechar, o si marcas que sabían aprovechar la anécdota, más bien se adelantaron y le dijeron, bueno, ¿y qué tal si decimos que ese reloj sí era de mi marca o ese pantalón? Pues, habría que ahondar un poquito más, ¿no? Pero es curioso. Pero estas marcas, sí, el reloj, zapatos, tal, no sé qué, lo convirtieron a él como la cara visible de su marca. Entonces, Luis Alejandro Velasco recibió un montón de dinero, sí, por publicidad para estas marcas. Entonces, él fue recibido como un héroe nacional. Estas marcas lo patrocinaron por un periodo de tiempo amplio. Sin embargo, cuando salió la historia contada por él y ya cuando salió el libro, que había todo esto de contrabando, el término de contrabando, pues Luis Alejandro Velasco fue expulsado de la Marina, se le quitaron todos sus beneficios, digamos que eso pasó de ser héroe nacional a ser una persona totalmente marginada. Sí, marginada, excluida, sí. Sí, pero por la parte del gobierno. Señalizada por el gobierno. Muy señalizado, sí, señalado. Sí. Pero, bueno, nada, digamos, él tuvo una
un resto de vida pues más tranquilo, ¿no? O sea, no digamos que él sufrió muchos estragos, sino digamos que económicamente fue donde... Durante mucho tiempo tuvo muchos beneficios que pudo haber sacado de todo esto. Sí. Aunque él dice, ¿no? Ya en la entrevista con Gabo, que aún con todos los beneficios económicos que obtuvo por esas marcas, sería algo que no desearía volver a vivir nunca. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. No lo haría una segunda vez, digo. Exacto. No lo haría. También es algo importante que debemos resaltar aquí, y creo que no lo hemos dicho, si ya lo dijimos, bueno, perdón. No, perdón. Pero a raíz de esta novela, Gabriel García Márquez fue exiliado del país. Sí. Fue exiliado, se mudó a París, a la sede del diario El Espectador, pero en la sede de París, en Francia. Entonces, estamos hablando de que sacar un libro y súper breve, o sea, que digamos no va a mayores cosas, pero el simplemente hecho de ellos colocar la palabra contrabando, y ni siquiera estamos hablando de un contrabando de sustancias ilícitas, sino exacto, de mercancía, sí, de electrodomésticos. Sí, entonces la dictadura pues fue súper tajante y él tuvo que exiliarse fuera del país, ¿no? Entonces, bueno, esas serían nuestras curiosidades. Sí, bastante interesantes estos datos. Sí, están bastante interesantes. Y bueno, al ser una y al ser una historia real, bueno, sin duda, bueno, a mí me pasa que cuando sé que es una historia real, bueno, luego indago más, ¿verdad? Trato de buscar más información de lo que a ustedes les haya llamado más la atención, pues puede conseguir de pronto más información en internet sobre este hecho. Supuesto. Igual si hay algo que les llamó más la atención, déjenos en los comentarios, sí, para nosotros irles respondiendo, siempre lo vamos a estar leyendo. A veces tardamos un poco en responder, pero siempre, estamos pendientes. Por supuesto que sí. Sí. Bueno, y ahora con respecto a las recomendaciones, ¿qué podemos decir? Yo en lo personal tengo una recomendación que es, por aquí tenemos aquí también tenemos en nuestra biblioteca. Y también es de Gabo, ¿sí? Claro. Y es uno de mis favoritos, es Crónica de una muerte anunciada, que también está narrado de una manera pues muy atrayente y en este caso sí es ficción, pero igual logra atraparnos de principio a fin, así que yo en lo personal se los recomiendo. ¿Tú, Cris, sí, qué tienes para...? Bueno, yo más que una recomendación quiero hacer una aclaración, porque muchas personas se pueden preguntar, ¿no? El relato de un náufrago no tiene no fue llevado a la pantalla nunca, no ha sido hasta ahora, no ha sido llevado a la pantalla. Sin embargo, hay personas que creen que la película de El náufrago de Tom Hanks puede tener una relación con este libro, y pues vamos a aclararles aquí y decirles de que no es así, porque El náufrago, la película, es un hombre que queda que naufraga en una isla. Sí. Ahora, el relato de un náufrago es de un hombre que estuvo 10 días en el mar. Sí, y además vale resaltar que el náufrago, protagonizada por Tom Hanks, no tiene ningún precedente literario. Sí, él fue escrita esta producción cinematográfica directamente como guión para cine. Por supuesto que tomó referencias que podríamos de naufragios, o sea, ¿cuántos naufragios han habido en la historia? Un montón, ¿no? Historias como Robinson Crusoe y cosas así, entonces bueno, quedamos así, ¿verdad? Esa es una aclaración muy importante para ustedes. Y bueno, nada, Esca. Muy contentos de haber tenido un episodio más de nuestro podcast. Episodios más navideños. Sí, por supuesto que sí. Tendremos también un especial por ahí que estamos preparando con mucho cariño para ustedes. Como siempre, agradecidos, felices, contentos, haciendo todo con el mayor de los cariños y les mandamos un fuerte abrazo. Chao, chao. El poema que les traemos hoy fue enviado por nuestro suscriptor Marcos Jiménez, al cual le enviamos un gran saludo y gracias por su aporte. Es titulado Ataúd. Me siento ahogado, pero estoy respirando con normalidad. Sí, definitivamente me siento ahogado. Todo se hace más pequeño y no puedo evitarlo. No hay manera de dejar de sentir esta sensación. Es agobiante y molesto. Quiero salir de aquí, por favor. Gritaba, pero nadie parecía escucharme. Nada que hacer. Acepté mi destino. Cerré mis labios, dejé de respirar y así se fue todo lo malo.